Conforme al calendario de lectura, vamos al libro del profeta Habacuc. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Sí está en la Biblia. Habacuc, capítulo 2. No hay problema, si quiere agarrar vuelo desde Génesis, así de Génesis, hasta que llegue a Habacuc, no hay problema. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Bueno, Habacuc capítulo 2, del versículo 18 al versículo 20, vamos a leer. Pero bueno, Habacuc, ¿de qué tiempo estamos hablando de Habacuc? ¿En qué momento de la historia del pueblo de Israel, o ahora del pueblo de Judá? Israel, reino del norte, ya no existía, ¿sí? Habacuc, más o menos, ¿en qué periodo estuvo predicando? 612. Si es en el 612, ¿en qué año llegaron los babilonios? 586, ¿sí? Entonces, prácticamente alrededor de 2 décadas antes de que llegaran los babilonios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Habacuc está otra vez como estos profetas que Dios había enviado también a Israel y ahora con el pueblo de Judá. Aquí en este tiempo todavía estaba el profeta Jeremías y este profeta contemporáneo que es Habacuc. Habacuc y Jeremías al mismo tiempo le estaban predicando al reino del sur llamado Judá, capital Jerusalén. Entonces, todavía no llegaban los babilonios, todavía Dios mandaba a Habacuc, a Jeremías, para que advirtieran al pueblo de que se arrepintieran. Algo de lo que el pueblo estaba cayendo es en el tema que vamos a ver en este capítulo 2, versículo 18 en adelante, que dice lo siguiente: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? El mismo Dios está haciendo esta pregunta y le está haciendo, se supone, a hombres inteligentes, ¿no? Igualmente hoy en la actualidad podemos pensar que los hombres son inteligentes. Entonces Dios hace esa pregunta: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres y una imagen fundida que te engaña? ¿Sí? El hecho de que los hombres, en el caso de Judá, de muchas naciones, y ahorita vamos a mencionar algunas, que tenían una práctica que era ¿qué? De adoración a qué? A las imágenes, a otros dioses, se le llama a ídolos, ¿sí? Entonces, imagínense, yo agarro, por ahí dice también Isaías, por ahí un pasaje, como por el 45-46, donde habla de que, a ver, llega el leñador, corta un tronco. De ese tronco dice, a ver, de aquí para acá, para que cosa mi comida, y de aquí para acá me voy a hacer un ídolo. Entonces, de ese árbol, dice la mitad la usa para leña para hacer su comida, y de se hace una forma y dice, ahora tú eres mi Dios. Y hasta Dios dice, qué ignorante. O sea, cómo del mismo tronco está haciendo una cosa y está haciendo otra, y le dice a ese pedazo de madera, ahora tú eres mi Dios, tú me vas a salvar. ¿Sí? Entonces, es lo que dice Dios: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Qué dice más adelante? Que necio es que confiar. Y esa palabra es bien importante ahorita, conforme vayamos desarrollando el tema. Dice, qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Otra vez, qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Hay mucha gente que dice, y nosotros sabemos que dentro del catolicismo romano,
ellos dicen que no adoran, ¿verdad? No, no adoramos, les damos que los veneramos. No los adoramos, los veneramos, no adoramos a los santos, no adoramos a tal imagen, no adoramos a tal figura, veneramos, no es como un recuerdo, dicen, es como si tuvieras la foto de tu papá, que hay, le hablas, le dices, y ahorita vamos a ver más ese detalle, ¿sí? Que le hablas, que esto, que el otro, pero Dios, antes de que llegue esa adoración, antes de que llegue esa veneración, Dios va un poquito más atrás y Dios dice, qué necio es aquel que confía. Porque cuando la persona empieza a confiar en esa imagen, empieza a confiar en esa figurilla, empieza a confiar o en esa foto, perdón, después ¿qué sigue? Es el paso principal para empezar ¿a qué? A venerarlo y después ¿a qué? A adorarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es cierto, no lo adoras, no lo veneras, pero confías en Él, confías que te va a ayudar, confías que te va a salvar. No, pues que sí. Ah, pues mira, Dios dice que eres un necio. Que necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. ¿Cómo es de que vas a hacer una imagen de lo que sea y con tus propias manos y ahí lo vas a poner, ahí le vas a confiar que te va a ayudar, vas a confiar que ahí va a estar contigo, etcétera, etcétera? Para Dios es una ¿qué? Necedad. ¿Sí? Porque también muchos, no, pero es que el antiguo Israel pues adoraba que a los Baales, que adoraba esto, que adoraba a los animales, que adoraba todo lo que tenga que ver en donde tú deposites tu confianza es el primer paso para la veneración y para la adoración. ¿Me explico? Entonces, el tema de la confianza es muy importante resaltarlo. ¿Qué dice más adelante? Otra vez, qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Un Dios, y ahí dice, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Sí? Ya sabemos otros textos donde dice, tienen ojos pero no ven, tienen brazos pero no palpan, tienen boca pero no hablan. Versículo 19, ¿qué aflicción te espera a ti que les dices a los ídolos de madera, despierten y sálvanos? A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podría un ídolo decirte qué hacer? ¿Podría una imagen decirte qué hacer? ¿Sí? Tú haces así, no sé, hasta yo puedo poner ay, estos lentes me gustan, yo le puedo poner así una veledora, oh, santos lentes, por favor, ayúdenme. O sea, ¿qué diferencia es de poner unos lentes a una guadalapana, a un Judas Tadeo o esta diabólica esquelética muerte? O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y el que adoremos a estos lentes? Absolutamente ninguna. Son cosas hechas por manos humanas y el hecho que simplemente los pongamos ahí para ¿qué? Confiar en ellos por ciertas cuestiones, esa es una ¿qué? Necedad de parte de Dios. Dios lo ve mal y Dios, o sea, dice, a ver, te dé inteligencia, te dé intelecto, o sea, te estoy planteando y te estoy casi ilustrando lo que tú mismo estás haciendo y cómo es de que caes en este tipo de, hasta nuestras partes ya, ridiculeces. ¿Cómo no te das cuenta lo que estás haciendo? Y dice que, otra vez, levántense y enséñenos. ¿Podría un ídolo decirte qué hacer? Y dice, aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen qué vida. Todas estas imágenes que adoran, que se veneran o en las que se confían, no tienen absolutamente nada, nada de vida. No son importantes, no existen, no es nada.
Lo mismo son adorar los lentes o algo más, la santa plumilla, o sea, también, o sea, exactamente lo mismo. No tienen vida, no tiene vida esto, no tiene vida esto, no tiene vida una figura de yeso, no tiene vida una figura de metal, sea de oro, de plata, no tienen vida, no van a responder absolutamente nada. Y en el versículo 20, el mismo Habacuc, Dios a través de Habacuc, hace esa diferencia. Versículo 20. Pero el Señor está en donde? En su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Dios es tan inmenso, Dios es tan real, Dios es tan verdadero que no podemos encasillar a Dios en una santa plumilla, ¿verdad? En una santos lentes o lo que sea. No lo podemos encasillar o decir, no, es que yo lo veo, pero estás confiando en esa imagen. ¿Sí me explico? Entonces es importante y Habacuc está haciendo esa diferencia. Es parte de los pecados que el pueblo de Israel cometió alejándose de Dios, cometiendo idolatría. ¿Sí? Está en el caso de Judá, Dios les estaba previniendo y les estaba diciendo que estaban cometiendo este pecado y que lo tenían que corregir antes de que llegara el juicio. ¿Sí? Entonces, es importante ver este contexto. Algunas de las religiones antiguas que adoraron imágenes dentro de la historia de Israel, podemos ver a los egipcios. Ellos adoraron a Raab, a Isis, a Osiris, a Horus, a Anubis, entre muchos otros. Y todas esas imágenes, todos esos dioses no eran absolutamente nada y no tenían vida. Después llegó el pueblo de Israel a la tierra de Canaán y los cananeos adoraban a Baal, a Asera, a Astarot, a Moloch, entre otros. Y todas esas imágenes de igual forma no eran absolutamente nada. Ninguna tenía vida, ninguna podía hacer absolutamente nada. Después llegaron los babilonios y los babilonios adoraban a Marduk, a Istar y a Nebo. Entonces, de cierta forma, también estos dioses o estas imágenes de estas deidades imaginarias que el hombre hacía con sus propias manos, tampoco tenían vida. Después de los babilonios vemos a los griegos y ellos adoraron a Zeus, a Atena, a Apolo, a Artemisa y a infinidad como 5,000 dioses dentro de los griegos y ninguna de esas imágenes tampoco tenía vida. Después de los griegos llegaron los romanos y los romanos adoraron a Júpiter, a Marte, a Venus y el culto a un hombre llamado ¿quién? El emperador. Ellos también empezaron a adorar también a estos hombres que estaban en el imperio, estaban ahí como reyes y también el pueblo romano adoraba a su rey. Lamentablemente, ese tipo de prácticas no solamente ha quedado en el pasado, hoy en la actualidad se sigue practicando la confianza en una imagen, la confianza en este tipo de figurillas que el hombre se hace con sus propias manos y deposita su confianza. Parte de las religiones actuales, religiones, sectas, como le quieran llamar, que adoran o veneran imágenes, tenemos el hinduismo. El hinduismo sigue usando imágenes sagradas llamadas murtis. En muchas prácticas hindúes se realiza la puja, que incluye actos de devoción ante imágenes de dioses o personalidades divinas. ¿Sí? De hecho, si nosotros vamos a la India, donde son hinduistas, pues están todos muriéndose de hambre, pero las vacas, ¿cómo las consideran? Sagradas. Las ratas, etcétera, etcétera. Ya no son cosas hechas con sus manos humanas, por sus manos, sino a todo lo adoran, ¿sí? Hay actualmente la religión tradicional de China, que es el sintoísmo, y en regiones populares
Dice, en varias regiones tradicionales de Asia se usan imágenes, altares domésticos, tablillas ancestrales, estatuas de deidades locales, a la adoración a los espíritus, la adoración a los antepasados o seres protectores. Esto puede incluir incienso, ofrendas, reverencias y peticiones. Aquí la idolatría no siempre se presenta como uno adorar a la estatua, sino como rendir culto a espíritus, ancestros o deidades representadas por objetos visibles. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente la persona, así como dice Habacuc, están teniendo que confianza en ese tipo de cosas. Aunque digan, no adoro, no nada más la venero, pero estás que confiando. Y de ahí el hecho que empieces a confiar en eso va a ir creciendo. Le estás quitando el primer lugar a Dios. Después tenemos algo que nosotros conocemos, que es el que catolicismo romano. El catolicismo romano utiliza imágenes de Cristo, de María, de santos y ángeles. Según ellos, distinguen entre adoración debida solo a Dios y veneración dada a imágenes, santos o reliquias. ¿Sí? Digo reliquias porque hubo un tiempo en donde inclusive se decían, vendemos a tanto precio una astilla de la cruz de Cristo. ¿Sí? Y que era lo que hacían, los que tenían más dinero iban y se juntaban para comprar una pequeña astilla de la cruz de Cristo. ¿Sí? Un tiempo hasta se vendemos las falanges de la mano del apóstol Santiago. Y así en el tiempo de lo que fue el obscurantismo dentro del catolicismo, es a esos extremos. ¿Sí? Entonces, ellos hacían ese tipo de adoración o confianza en esas reliquias, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que se llaman, ¿qué? El Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, está Jesús, está su corazón, le piden al Sagrado Corazón de Jesús que por favor, o sea, le piden que directamente al corazón de Jesús, el órgano, el corazón de Jesús les va a responder. ¿Sí me explico? A veces caen en ciertas contradicciones de intelecto humano que pues así se les ha enseñado a confiar en ese tipo de cosas, pero lamentablemente no están usando su raciocinio. Dice, pero esta distinción puede ser cuestionada cuando las imágenes reciben rezos, reciben procesiones, reciben inclinaciones, la gente se inclina, reciben promesas, aquellos que no voy a ir a prometer que ya voy a dejar de beber, ahí está, esos se le está rindiendo, se le está confiando algo, les ponen veladoras, se hacen estas peregrinaciones o existe una confianza de protección. No, es que aquí tengo la estampita de no sé qué santa virgencita y aquí la tengo en mi libro, la tengo acá, la voy guardando. No la adoro, no estoy adorando, le estoy no, estás teniendo confianza. ¿Sí me explico? Estás teniendo confianza. Lamentablemente también hay algunas expresiones de religiosidad popular, también hay formas de religiosidad popular que aún dentro de religiones oficialmente monoteístas pueden funcionar idolátricamente. Por ejemplo, cuando una imagen específica es tratada como si tuviese poder propio, ¿sí? Cuando se le atribuyen milagros, cuando se hacen promesas a una estatua, cuando se cree que cierta imagen protege una casa, un vehículo, una familia o un negocio, ¿sí? Algo que mucha gente lamentablemente y también hasta dentro del cristianismo, mucha gente que hace hasta con la misma Biblia. ¿La qué? La idolatra. ¿Sí? La idolatra. Ay, iba en el coche, tuve un accidente, pero gracias a Dios, dicen, gracias a Dios, no me pasó nada. Y gracias, ¿sabe? Y esto me lo dijeron así, muy, 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 muy así. ¿Y sabes, hermano, por qué no me pasó nada? Porque en el coche estaba la Biblia.
¿Cómo están tomando la Biblia? Parte como que como fuera un fetiche, un objeto religioso, un objeto que es la Biblia te protege. No, que te protege es Dios. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Pero no, la Biblia no te protege de esa forma, es Dios. Entonces, hay una distorsión, lamentablemente, en muchas personas referente a en qué están confiando, ¿sí? O han visto hogares donde tienen inclusive un lugar así especial, tienen un como púlpito y hasta ahí tienen la Biblia, así. Nadie la lee. Nadie se atreve, ay, a ver qué dice acá, ahí está, porque piensan que al tener así, y buscan, ¿qué? El salmo más bonito, ¿no? Ahí el salmo más bonito, o si piensas que estás endemoniado o tu casa puede estar llena de espíritus, te vas directamente Salmo 91. Ese es el bueno para sacar los espíritus, entonces no vayan al Salmo 91. Entonces, hay mucha gente cita el Salmo 91 para andar exorcizando cosas, entonces ahí lo ponen para que la Biblia en el Salmo 91 es como si llegara el diablo, ¿no? Así llegar y, ay, la Biblia, oh, Salmo 91, oh, me voy. O sea, ¿cómo? O sea, piensan ese tipo de cosas, sí se dan cuenta el tipo de ridiculeces que muchas veces la gente llega a cometer. ¿Sí? Pero no es que estén confiando en Dios, están confiando lamentablemente en la Biblia de una forma equivocada. Y eso es como una adoración. Aquellas personas que no es que la Reina Valera no es la mera mera, es la que están en cómo están tomando la Reina Valera. De una forma sana, conforme a la palabra de Dios, no, no. La están que levantando, es que, y si supieran todos los errores que tiene y las adiciones que tiene la Reina Valera, se irían de espaldas. Bueno, seguimos más adelante. Hay sectas o movimientos modernos con uso idolátrico de imágenes o figuras humanas. También existen movimientos donde la idolatría no siempre está en una estatua, sino en la exaltación de un líder religioso. Puede haber fotografías, retratos, altares, cantos, reverencias, obediencia absoluta o atribución de autoridad divina a una persona. Sí, bueno, recientemente me recomendaron esta serie, tanto en Netflix como en VIX, referente a los líderes de la luz del mundo, ¿no? Entonces, ustedes lo ven, yo sabía nada más así por encimita lo que ellos hablan, los que predican, etcétera, pero bueno, ese documental o esos documentales hablan más ampliamente, pues usted se va para atrás, ¿no? La forma en cómo las personas quienes siguen a ese líder no están siguiendo a un hombre, están siguiendo para ellos a un Dios. Los cantos son en adoración no a Dios, sino en adoración a la persona. ¿Sí? Entonces, y eso está ocurriendo hoy en la actualidad. Inclusive decíamos hace ratito que en el caso de los romanos adoraban ¿a quién? Al emperador, ¿no? Por ejemplo, en Norcorea, una regla que tienen que hacer todos los hogares de Norcorea, que tienen que hacer, tener la foto de, ¿qué es? Jumping o algo así, ahí, pum. Y si tienes, es que voy a poner la foto de mis papás, y está más arribita de la foto de Jumping, cárcel o muerte. ¿Qué está haciendo él mismo? Está haciendo ¿qué? Casi casi una adoración hacia él mismo. ¿Sí? Entonces, no es una imagen, no es una estatua, pero la gente, tanto ha hecho John Ping por Norcorea para lavarles el cerebro, ¿sí? No les deja que exploren las cosas que hay por internet, que hay en el demás planeta, y lamentablemente este tipo de cosas hacen que la gente no tenga una verdadera relación con Dios. Bien, pero bueno, ya hablamos mucho y podemos ver todos esos ejemplos que hemos platicado de una forma, lo podemos ver. Pero vamos a la Biblia. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento o qué nos enseñaron los primeros cristianos referente al tema? ¿Sí? Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 25. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, un apóstol a los gentiles, a una iglesia gentil. Entonces, ¿nos atañe a nosotros el tema? Sí. Entonces, Pablo está explicando esta situación. Es cierto, ellos conocieran a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Es exactamente lo que Dios a través de Habacuc nos está diciendo. Con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas, de reptiles. Entonces, ¿qué? Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, un hijo de Dios, un verdadero creyente en Cristo, un verdadero creyente en Dios, ¿qué tiene que ver con la adoración a los ídolos? Absolutamente nada. Como Pablo le está explicando, ¿cómo es posible que la gente esté adorando las cosas creadas y no esté adorando al Creador? ¿Qué nos dijo Habacuc? ¿Cómo puede ser que confíes en algo que hiciste con tus propias manos, que le dices, tú eres mi Salvador, ayúdame, levántate y ayúdame? Y después hace la diferencia de, pero Dios está en su trono. Dios no está en esas imágenes. Dios no está, ni esas imágenes representan a Dios. No, es que lo estoy venerando, es como si tuviese a mi papá. No, no. Dios no quiere ese tipo de cosas y como lo acabamos de ver aquí, el mismo Pablo está explicando que ese tipo de cosas son cosas que el hombre ha hecho a lo largo de la historia y no tienen nada que ver con él. ¿Sí me explico? No porque el catolicismo romano sea mayoría aquí en México, ¿sí? Quiero decir que sea, como dicen ellos, la religión verdadera. Porque ya hemos visto y hemos entendido que no, para Dios no hay ningún qué, ninguna religión. Absolutamente ninguna. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros entendamos eso, entendamos primeramente que la existencia de Dios, el entenderla es importante y de esa forma poderla venerar y poder ser, tomar en serio la adoración a Dios. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos, libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 24 en adelante. Hechos, capítulo 17, del 24 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bien, aquí Pablo está predicando en Atenas, está hablando así que con griegos, con romanos, ahora ya romanos, entonces ellos tienen muchos dioses, etcétera, etcétera. En el versículo 24 dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive ¿qué? En templos hechos por hombres. Entonces, a ver,
todas este tipo de sectas, religiones que tienen imágenes, inclusive del mismo Dios, supuestamente Dios está representado a través de esa imagen. No, ¿sí? ¿Qué dice 25? Y las manos humanas no pueden, ¿qué? Servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Y esto es algo bien importante que el hombre tiene que entender. Yo es que yo estoy sirviendo a Dios, es que yo quiero servir a Dios, yo le sirvo a Dios, yo sirvo a Dios para esto, yo sirvo a otro. Y piensan que a través de ese servicio, piensan que a través de esas acciones, realmente Dios los está tomando como en cuenta como para su salvación, le está tomando en cuenta referente a su secta, referente a su religión, pero no. Aquí que dice, y las manos humanas no pueden servirlo. Absolutamente, ¿Dios necesita algo de nosotros? No. Por ahí algunas personas tienen un falso criterio de que es que Dios nos creó para que lo adoráramos y lo glorificáramos, porque Él necesita nuestra alabanza y nuestra glorificación. ¿Saben que ese pensamiento es un pensamiento griego y romano? Porque los griegos y los romanos, o sea, si ven los documentales o inclusive programas, cuando hablan de esos temas de dioses griegos o romanos, los dioses empiezan a tener que poca fuerza o empiezan a envejecer o se empiezan a morir. ¿Por qué? Porque la gente ya no los adora, la gente ya no los reconoce. Entonces, ese pensamiento no es un pensamiento cristiano, no es un pensamiento bíblico, es un pensamiento pagano, griego, romano, ¿sí? Y Dios no necesita nuestra adoración. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Si aún así el mundo dice, pues no queremos saber nada de Dios, Dios sigue siendo Dios. Aunque la gente en redes sociales digan, no, Dios no existe, que no sé qué, Dios sigue siendo Dios. ¿Sí? Porque no lo que hace el mundo, lo que hacen las manos humanas, lo que hace el hombre para tapar la verdad de Dios con mentiras, a Dios, como dicen, no le hace absolutamente nada. Dios sigue siendo Dios. Después dice, Él es quien da la vida, el aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos, ¿qué? Su descendencia. O sea, Dios es el creador, el principio de todo y el que sustenta todo, es la causa de todo lo que existe. Nada de lo que existe fue hecho fuera de sus manos. Dios creó absolutamente todo lo que vemos, lo que no vemos. Versículo 29. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como quien, como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata y piedra. Entonces, ¿a Dios lo podemos encasillar dentro de estas figuritas? ¿Al Dios real, al Dios vivo, verdadero? No, porque Dios no lo podemos, ¿qué? Encerrar en esas figuras. 30. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre a quien Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo
de los muertos. Entonces, la única forma en que un hombre se puede acercar a Dios es a través de creer en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados, y de esa forma nos podemos reconciliar con Dios. No es a través de las imágenes, no es a través absolutamente de nada de lo que ha sido creado, sino solamente a través de Jesucristo. Entonces, aquella secta o aquel grupo religioso que diga, es que nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo, somos la verdadera religión y está en adoración a imágenes, ¿será la verdadera iglesia? ¿Será la verdadera religión? Aquí el mismo Pablo dice que no, ¿sí? Ningún tipo de imagen puede encasillar a Dios. De ahí vamos a 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y que hay un solo ¿qué? Dios. Puede que existan esos llamados dioses, dice Pablo, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Versículo 6 es muy claro, dice, pero ¿para nosotros quiénes? Los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Entonces, el mismo Pablo está diciendo que ese tipo de imágenes, ese tipo de ídolos, realmente no son un Dios, porque solamente existe un solo Dios. ¿Sí? Nosotros que creemos en la Trinidad no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios conformado por tres personas. ¿Sí? No puede haber otro Dios afuera de Dios. ¿Sí? Y mucho menos Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios de las no sé qué, Dios no. Todo eso sería muy contradictorio. De ahí nos saltamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 7. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como hicieron algunos de ellos. Ni rindamos culto ¿a quién? A ídolos. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿A quién se está dirigiendo? A una iglesia cristiana o católica. Cristiana. ¿Sí? Cristiana. ¿Por qué? Porque a los cristianos, ¿qué se les está advirtiendo? Ni rindamos culto ¿a quién? A ídolos. Entonces, aquellos que puedan presumir que son la verdadera iglesia, que son la verdadera religión, pues están contradiciendo completamente el texto bíblico. ¿Se dan cuenta? Un verdadero adorador en espíritu y en verdad, un verdadero hijo de Dios, está teniendo esta palabra en donde Pablo les está diciendo, o sea, porque pudieron haber muchas personas que aunque siguen rindiendo. Recordemos que son gentiles y ellos estaban ¿qué? Adorando, venían de la adoración de otros dioses, ¿sí? Entonces dice, ni rindamos culto a ídolos, dice, como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Aarón construyó este becerro de oro y le dijo al pueblo de Israel, Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto.
¿qué hacían? ¿Ya empezaron a adorar y todo? No. El que fue incitó ¿qué? La confianza en ese becerro de oro para que ellos empezaran ¿qué? A reverenciarlo y a adorarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, tanto al pueblo de Israel cayó en eso y nosotros nos advierte. Entonces, una verdadera iglesia, una iglesia bíblica, no va a ser una iglesia en donde haya imágenes. No va a ser una iglesia donde se dé culto a imágenes, a fotos, a figurillas, a colgajitos, no, porque nada de ese tipo de imágenes puede representar a Dios. ¿Me explico? De ahí nos saltamos a primera a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 y 9. ¿Ya estamos ahí? Primera Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 9 dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los tesalonicenses, ¿sí? ¿Quién está hablando ahí? Pablo le manda esta carta a los tesalonicenses. Entonces Pablo está hablándoles a ellos, que es una iglesia gentil, una iglesia de cristianos. Dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, dice, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de qué? De la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Sí? Entonces, los tesalonicenses estaban dando testimonio de qué? De su fe, de lo que habían creído. Ellos como gentiles tenían otra forma de pensar. Ellos como gentiles tenían adoraciones a otros dioses, pero ellos ahora estaban hablando acerca de la fe que ahora ellos tenían en Dios. ¿Qué dice más adelante? No hace falta que se les mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y ahí remarcamos, de cómo se apartaron de qué? De los ídolos. Los tesalonicenses antes eran personas que idólatras, que confiaban en qué? En muchos dioses, que confiaban en muchas imágenes, que confiaban en muchas deidades, pero ellos tuvieron ¿qué? Un cambio, porque ellos habían entendido lo que Cristo hizo por ellos habían comprendido lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, y por eso dice, y no hablan de la fe, que ustedes, dice, cómo tienen esa fe que tienen ahora en Dios y de cómo se apartaron, ¿qué? De los ídolos. Mucho, y yo me incluyo, muchos de los que estamos aquí, que venimos del catolicismo, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos dejado la idolatría para ahora seguir a quién? A un Dios vivo y verdadero, como dice aquí, y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Porque cuando una persona entiende que realmente hay un Dios vivo y verdadero, que no es un Dios religioso, que no es el Dios de la religión de los cristianos, ay, es que ya te volviste hermano, ¿verdad? Ay, es que ya te volviste aleluyo, ay, es que ya te volviste evangélico. No, hemos dejado toda esa idolatría para poder servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. Así que entonces, pues nosotros podemos considerarnos parte de una nueva religión. No, el Dios vivo y verdadero ha sido el mismo ayer, hoy y por siempre. El Dios de la Biblia jamás ha implementado ni establecido ningún tipo de religión o que las personas sean religiosas frías como está acostumbrando el mundo a hacer.
sino cuando una persona entiende lo que Cristo ha hecho por ella en la cruz, tiene un cambio real de vida, tiene un cambio real y se va con el Dios vivo y verdadero. De aquí nos saltamos a Apocalipsis capítulos 21. Apocalipsis capítulo 21. Ese libro es más fácil, ¿verdad? Para encontrar. O alguien no lo y Génesis. Bien. Apocalipsis capítulo 21. Ya si recordamos, ya aquí ya el Señor ya vino a establecer su reino, ya Satanás, el diablo, falso profeta, la bestia, fueron lanzados al lago de fuego. Después viene el juicio final, el juicio del gran trono blanco, donde Dios resucita a todas las personas para mandarlos al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Sí? Bueno, llegamos al capítulo 21, donde hasta apenas desciende la Nueva Jerusalén, que es ahí sí, somos nosotros. Desciende y después dice en el versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que, ¿qué dice? Rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos, dice, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cómo puede ser que un grupo se adjudique o se autonombre la verdadera iglesia? Se autonombre la iglesia establecida por Cristo, la única religión, pero ¿cómo está llenos sus lugares donde adoran? ¿Llenos de qué? Imágenes. Y aquí muy claramente dice, y todos los que rinden culto a ídolos, ¿qué les pasará? Tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Los tesalonicenses, antes de que llegaron a ese punto, se reconciliaron con Dios y dejaron que su idolatría para seguir al Dios vivo y verdadero. La gente tiene que saber este mensaje. La gente tiene que escuchar, tenemos que prevenirlos, tenemos que decirlo que esta práctica que ellos están teniendo no los está acercando a Dios, los está alejando. Es triste escuchar que muchos dicen, no, es que ya ya mi papá está, todos se fueron al cielo, ¿verdad? Todos se fueron al cielo. Pero preguntamos, ¿murió adorando a imágenes? ¿Murió creyendo que cierto santo lo cuidaba? ¿Murió creyendo que cierta virgen siempre guardaba su entrada y su salida? No, pues que sí, por eso voy a ir al cielo. Ah, no, no. Aquí dice, y los que rinden culto a ídolos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están poniendo toda su confianza, principalmente su adoración, su veneración, a algo que no es Dios. Entonces, ¿cómo una persona que muere completamente despreciando a Dios piense y crea que va a poder estar ante la presencia de Dios sin ningún problema? ¿Cómo piensa que, no, es que ya, así sea,
es que aunque le hayan hecho su levantamiento de cruz, aunque le hayan hecho un montón le hayan puesto un montón de veladoras, aunque le hayan puesto la cruz de palo de no sé qué, aunque hayan hecho lo que sea, mientras que aquella persona no haya creído y haya muerto en adoración y culto a los ídolos, esa persona nunca, nunca llegará a la presencia de Dios para ser recibido de buena forma por Dios. ¿Me explico? Por muy religiosa que haya sido la gente, ¿no? ¿Sí? Por muy religiosa que haya sido la gente, mientras haya una adoración a una imagen, Dios nunca va a recompensar eso. ¿Qué más nos dice la Biblia referente a estos temas? Vamos a ver algunos casos referente a los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 10. Muchas personas creen que como Dios pareciera ser, es que no creen en el Dios vivo y verdadero. Creen en un Dios como si fuese una persona y que Dios puede estar pues muy ocupado. Entonces, como Dios está muy ocupado, ¿qué? Pues necesita ayudantes. ¿Y quiénes son esos ayudantes? Pues los santos, las vírgenes, los ángeles, ¿sí? Pues porque Dios está muy ocupado. ¿Eso qué es? ¿Realmente creer en el Dios de la Biblia? ¿En el Dios vivo y verdadero? No, es en creer en un Dios que la gente se hizo, así como veíamos en Habacuc, el que lo haya hecho con sus propias manos, también lo está creando, ¿qué? Con su propia mente. Si vamos bien. Entonces, Dios no puede ser creado por nosotros. Dios no existe porque nosotros lo hayamos creado. Dios no existe porque nosotros nos hayamos imaginado un día, hay un Dios, ¿verdad? Entonces voy a creer que Dios es... No, Dios existe desde antes de la fundación del mundo y nosotros creemos gracias, creemos, o más bien nosotros somos y tenemos existencia gracias a Dios, pero Dios no tiene existencia por medio de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Este tipo de secta o este tipo de forma de pensar que piensa que Dios necesita ayuda, alguno de ellos fue ¿qué? Estos santos apóstoles, ¿no? Y uno de ellos, ¿quién sería? Pedro. Vamos a ver en Hechos capítulo 10, versículos del 24 al 26. ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 10 del 24 al 26 dice lo siguiente. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio, que era gentil, bueno, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y ¿qué dijo? Y lo adoró. Pero Pedro, ¿qué fue lo que hizo este ayudante de Dios? No, pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. ¿El apóstol Pedro recibió adoración de Cornelio? No. Entonces, todos estos que dice este grupo no, es que Dios no es poderoso porque necesita un montón de ayudantes, nos referimos a los santos y entre los cuales está Pedro, si Pedro pudiese hablar, si Pedro pudiese dar su opinión, ¿qué diría de todos aquellos que tienen un culto y adoración a Pedro? Se enojaría o diría, qué buena onda, son mis fans. No, ¿verdad? Se enojaría, casi, casi dirían algunos, se está revolcando en su tumba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hombres, así como él mismo en vida, no permitió que Cornelio le rindiera adoración, le rindiera culto. No lo permitió. Entonces, si no lo permitió en vida, ¿lo va a permitir en el cielo? No. Pero hay gente que piensa porque se forma un concepto equivocado de Dios
que es un diosito, por eso es un diosito, porque no tiene el poder de atendernos a todos al mismo tiempo y pues necesita muchos ayudantes. Es incongruente. Es incongruente con lo que hemos aprendido de Dios. Vamos a Hechos capítulo 14. Perdón. En Hechos capítulo 14, ahora vemos a Pablo y a Bernabé. Otros, Pablo apóstol, bueno, Bernabé, discípulo, pero también fue enviado, por lo cual se le pone ahí también apóstol. Del versículo 8 en adelante dice lo siguiente. Mientras estaba en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben ¿qué? Apartarse de estas cosas inútiles y volverse ¿a quién? Al Dios vivo. ¿Sí? Pablo, Bernabé, y es el mismo mensaje de salvación referente a toda la gente que dejen este tipo de qué, de cosas inútiles y que dejen de confiar en estas imágenes inútiles y volverse al Dios vivo. Dice, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. ¿Cómo habían considerado a los apóstoles? Como si fuesen ¿qué? Dioses. A lo que muchos dicen San Pablo, San Bernabé. Pues San Pablo y San Bernabé, aquí ellos mismos, ¿qué dice? Ofuscados, dice, impactados, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo. Pues, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y exactamente lo mismo que Pedro dijo, la adoración no es para nosotros. Tiene que ser esa adoración y confianza siempre para quién? Para Dios. Y otra vez vuelvo a repetir lo mismo. En un grupo en donde se hace este tipo de adoraciones a los ayudantes de Dios, porque Dios no puede atendernos a todos, estos ayudantes allá en el cielo dirán, bueno, allá en la tierra no, pero acá en el cielo sí. ¿Le van a quitar la adoración a Dios? Lógicamente que no. ¿Sí? Lógicamente que no. Entonces, teniendo este tipo de prácticas, teniendo este tipo de acciones referente a confianza, referente a adoraciones, a las imágenes, a dioses falsos, no podemos decir que sea un grupo que realmente
está predicando la palabra de Dios. Algo que también nosotros vemos en el Nuevo Testamento y que lamentablemente hoy en la actualidad hace mucha gente es que la adoración a los ángeles. ¿Sí la han conocido? ¿Sí? En la Biblia solamente menciona a un arcángel, a un ángel, que es a Miguel y a Gabriel. Hasta ahí. ¿Sí? La Biblia católica romana, que tiene libros añadidos, por ahí en uno de los libros menciona a un ángel Rafael, ¿no? Y pues ya después gente, digo, si la Biblia no dice más, no da más nombres, no nada, pero mucha gente empieza a tener una filosofía de los ángeles, pero tremenda, ¿no? Y que son, y inclusive no sé si de chiquitos, a mí sí me dijeron, me lo enseñaron, antes de dormir, que decías, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿no? Entonces, porque si no me perdería. Así dice. Entonces, sí, así dice, ¿no? Así dice. Ay, mira, me acordé. Entonces, ¿pero qué? Se le está pidiendo que qué? A un ángel. ¿Se está poniendo la confianza en quién? En un ángel. Cuando la confianza debe de ser en quién? En Dios. No en sus servidores, no, en Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Y el ángel me dijo, porque es un ángel que le estaba dando esta imagen y estas visiones, le estaba narrando todo esto que le estaba ocurriendo al apóstol Juan. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Versículo 10. Entonces me postré. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. ¿Cómo el apóstol Juan se atrevió? Bueno, y me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Si se dan cuenta, ni aun los ángeles reconocen que adoración a sí mismos. Ni, si los apóstoles no lo hicieron, ahora los ángeles y un ángel real que platicó con Juan en Apocalipsis, no los ángeles que se está inventando la gente, sino este ángel de Apocalipsis, un ángel real, siervo de Dios, le dice, no, adora únicamente a Dios, confía solamente en Dios, venera solamente a Dios, adora solamente a Dios. Entonces, aquellas personas que son adoradores buscando que su ángel, que su protector, que lo que sea, eso también es que idolatría. Inclusive el hecho de que pongan esta huesuda llamada, diabólica muerte, porque no tiene nada de santa, esta diabólica muerte o que hacen este tipo de ritos referente a los ángeles, todo eso es idolatría y todo eso no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Nada de eso es real. Ni los seres celestiales pueden recibir adoración. Por mucho, es que ahí están ante la presencia de Dios. O sea, bueno, dice la Biblia, ya se me acabaron todos los santos, ¿no? Ya les pedí mi milagrito a todos los santos. Ah, pero están los ángeles, ¿verdad? Y esos son millones y millares, ¿no? Pues por lo menos un ángel bueno que pueda decirle, oye, es que ahí Eduardo dice que te pide esto. No, es absurdo, me explico.
Los ángeles tampoco pueden tener recibir adoración. Apocalipsis capítulo 22. Nuevamente Juan, perdón, y lamentablemente aquí ah, Juan me sorprende por lo que hace, pero yo creo que sí estaba muy abrumado, ¿verdad? Por todo lo que él veía, todo lo que él veía en la visión. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, otra vez me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. El libro de Apocalipsis muestra escenas celestiales impresionantes, pero aún en ese contexto, ningún ángel debe de ser adorado. Esto protege la adoración cristiana a cualquier desviación. Ni imágenes, ni hombres, ni apóstoles, ni ángeles deben recibir culto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Nadie debe recibir culto más que solamente Dios. Y vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses no tiene primera ni segunda. Por ahí escuché un rumor, pero Colosenses capítulo 2, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Dice, ¿quién está hablando ahí? Pablo está hablando acerca, bueno, corrigiendo algunas cosas doctrinales. Y versículo 18 dice: no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa, ¿qué? Abnegación o una religión hipócrita, ¿sí? Dice, ¿o qué dice qué? O en el culto ¿a quién? A los ángeles. Qué interesante que aún en el tiempo de Pablo, aún en el tiempo de los apóstoles, había gente que hacía adoración ¿a quién? A los ángeles. ¿Sí? ¿Y él lo está aprobando o lo está reprobando? Lo está reprobando completamente. ¿Sí? Aquellos que insisten en una religiosa abnegación, dice, o en el culto a los ángeles. Dice, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. ¿Por qué? Porque una persona que realmente ha conocido a Cristo, que tiene el Espíritu Santo en su vida, que es templo del Espíritu Santo, va ¿qué? A expresar lo que el Espíritu Santo manifiesta en su vida, va a ser guiado por el Espíritu Santo y no va a caer en ese tipo de adoraciones, no va a caer en ese tipo de hipocresía religiosa, sino realmente va a tener una vida cambiada, un nuevo nacimiento, tanto que este tipo de personas que todavía son religiosas, que hacían culto a los ángeles, dice aquí, no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, porque Cristo no los dirige, Cristo no los lleva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una iglesia bíblica de una iglesia no bíblica? Donde Cristo es la cabeza y lo dirige a través de ¿qué? De su palabra. ¿Sí? Entonces, todo
tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Pablo advierte contra quienes promueven falsa humildad y adoración a los ángeles. Este pasaje muestra que desde temprano existía el peligro de una espiritualidad desviada, donde las personas pretendían acercarse a Dios por medio de seres celestiales o experiencias místicas. Una persona que insiste en el culto a los ángeles no tiene a Cristo como su cabeza, no está unida a Cristo. ¿Sí? Y podemos hablar muchísimas más cosas de las cuales aún el ser humano no solamente las ha hecho con su mano, sino inclusive con su propia mente. Y entonces quiero reafirmar, vamos a Habacuc nuevamente. Ya casi vamos a concluir. Ay, no encuentro Habacuc. Que se me pegan las hojas. Habacuc capítulo 2. ¿Sí? Entonces, cuando dice, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Quién dice, qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos? ¿Sí? Todo lo que sea en ese sentido, darle esa confianza, ¿sí? Darle esa confianza a algo, es que idolatría. ¿Sí? Aquellas personas que se les muere un ser querido y de repente hace una reunión o pasa el otro año y no está y dice, ¿y qué dicen muchas veces? Aquí estuvo nuestra mamá o aquí estuvo con nosotros nuestro papá. Sí, yo confío. O cuando salgo a la calle, mi papá me estuvo protegiendo o mi abuelito me estuvo protegiendo. ¿Qué están haciendo? Están depositando esa ¿qué? Confianza. Es cierto, es que no lo estoy adorando, lo estoy venerando. Ese no es el detalle. El problema empieza desde la confianza. ¿Sí? El problema empieza desde la confianza. Cuando una persona empieza a confiar en algo que no es Dios, ya es idolatría. ¿Sí? Y a veces pareciera ser que hasta dentro del cristianismo hacemos cosas por ignorancia o muy, ¿cómo decir? O sin maldad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a los niños, ¿qué se les enseña en las festividades de fin de año? Ay, es que va a venir Santa, va a venir los Reyes Magos y les van a traer sus juguetes. Cuando dice el niño, es que yo quiero esto, yo quiero el otro, ¿qué dicen los papás? Haz tu cartita y pídesela a los Reyes Magos y o a Santa Claus. ¿Qué les están enseñando los papás a los niños? ¿A que confíen en quién? ¿En Dios? No. ¿En Santa Claus? Sí, porque Santa Claus eso es lo que va a traer. ¿En los Reyes Magos? Sí, pero a Dios no se le está enseñando. Entonces, aún esa práctica, ¿sí? Los niños esa noche que confían en qué? En que Santa Claus, los Reyes Magos, el Niño Dios o lo que sea, les va a qué? A bendecir o les va a traer un regalito. Y eso, al confiar, el hecho de que los niños confíen en ese acto, ¿qué está pasando? Están cometiendo un acto de qué? Idolatría. ¿Sí? Perdóname, Lucero, si no sabías este dato de que Santa Claus no existe y los Reyes Magos no existen. Pero como decimos la semana pasada,
Predicamos la verdad y siempre que se predica la verdad hay este resentimiento. Perdóname, yo sé que se acaba de caer tu infancia en este momento, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso. Les estamos enseñando a nuestros hijos o qué les estamos enseñando a nuestros hijos. A que aprendan a confiar en qué. ¿En cosas que nosotros nos imaginamos? No. ¿Qué pasa con el ratón de los dientes? Hasta los niños, ay, ay, quiero quitar ese diente para que el ratón de los dientes me... ¿Qué está haciendo el niño? ¿Está confiando en Dios? No. Está confiando en una figura inventada llamada ratoncito de los dientes. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros podamos saber distinguir esas cosas, aún a pesar, aunque digamos que somos cristianos, a pesar, es que es inocente hacer esto, es que, dicen muchos padres, dicen, no, es que es la emoción, la sorpresa de verlos, que sí, pero ese niño no confió en que Dios suplió. Ese niño confió en que Santa Claus o los Reyes Magos fueron los que le trajeron. ¿Sí? Y hasta dice, mira papá, lo que me trajo Baltasar, porque tú no puedes. Mira lo que me trajo Santa Claus, lo que tanto te pedí a ti, me lo trajo el gordito rojo, me lo trajo Santa Claus. ¿Se dan cuenta? Estamos desviando la atención y la confianza de nuestros hijos a cosas que no son Dios. Que ellos puedan aprender de que, bueno, es que quiero esto. Hay que pedirle a Dios que nos dé los medios, que nos permita tener lo que necesitamos para que puedas obtener tu juguete o esto que tú quieras. ¿Hacia dónde va la dirección? Hacia Dios. ¿Y los niños crecen confiando en quién? En Dios y no en mitos o en cosas inventadas por nuestras propias manos o por nuestra propia mente. ¿Me explico? Porque nosotros tenemos que llevar, y lo veíamos en el caso de los varones, tenemos que llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, llevarlos a Cristo. Que toda su fe, su confianza sean para quién? Para Cristo, su adoración. ¿Sí? Entonces, debemos de entender, como dice otra vez aquí, que necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Nada de lo que hagas, nada de lo que te inventes va a servir absolutamente para nada. Y versículo 20 dice, pero el Señor está en su santo templo. Jamás, jamás vamos a poder representar a Dios con ningún tipo de imagen, con ningún tipo de colijo, ni con ningún tipo de estampita, con ningún tipo de absolutamente nada. Porque Dios es, dice la Biblia, que es tan inmenso que ni los mismos cielos lo pueden contener. ¿Sí? Pero eso sí, ahí en Juan 14, Jesús dice, no se turbe su corazón. ¿Confían en Dios? Confíen también en mí. Esa es la invitación, ¿sí? No confíen en Santa Claus, niños, no confíen en los Reyes Magos, confíen en Dios, ¿sí? Confiemos solamente en Dios. Iba a decir algo. Sí, referente a eso, luego hay mucha de que hacen que confíen en algo, pero por ejemplo, mis presupuesto algo, y ahorita mis hijos piden, ya no, pero que piden cosas que no están a mi alcance, ¿cuál va a ser también la frustración? Primero los hacen que confíen, y después, porque pidieron cosas que no puedo solventar yo, vale la frustración de ellos. Así es. Sí. Por dos partes están mal. Sí, sí, entonces es importante eso, poder llevar a nuestras familias, nosotros mismos, confiar solamente y exclusivamente en Dios. Y cuando empezamos a confiar, inclusive cuando se habla acerca del avaro, que dice que el avaro también dice, eso es que idolatría. ¿Por qué? No que esté adorando el dinero, ¿verdad? No, porque confía más en sus recursos que confiar en Dios. Entonces, todo aquello en lo cual me quite la confianza que yo debo de tener para con Dios, es que idolatría. Y eso Dios lo reprueba. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones?
Adelante. Bueno, solamente dos comentarios. También en iglesias bautistas, yo recibí una enseñanza sobre la Biblia, que en esa vez dijo el pastor que la Biblia se tiene que integrar con sus honores, porque era la palabra de Dios y que porque no era cualquier libro. Y pues en ese momento todo lo que dijo, un poquito, era más teólogo, pues sí hizo, la verdad es que ante todos los que estábamos, porque si era una iglesia grande, pues sí a mí sí me hizo dudar, o sea, porque dije, o sea, nunca lo he hecho, la Biblia enseña que tuviéramos cuidado, que la cuidáramos y muchas enseñanzas sobre la Biblia. Y sí me hizo a mí dudar, porque la verdad es que la ahora no tiene cuidado, se deshoja, se despasta, las deja ahí y ya se compra una u otra, porque ya está deshojada, despastada del uso. Entonces decía que pues que era una práctica pues buena, el llevar a cabo la Biblia, prácticamente honrarla. Eso es lo que casi como un objeto. Y en otra ocasión, igual en una iglesia bautista, una vez se llevó, para mí pues es idolatría, porque llegó una persona muy renombrada y yo también, bueno, no, era una persona que es ¿cómo se dice? Un doctor de la ley, podríamos decirle así, y pues anunciaron que él iba a firmar Biblias. Y yo no, bueno, yo en lo personal, ahí sí como que puse un poco rojo y dije, no. Mi hija está un poco más chica, la del medio, y sí, había una cola enorme para que este hombre les firmara la Biblia. Y entre una formación muy grande. Y ahora yo me quedé sentada, y o sea, yo me quedé ahí. Y mi hija sí, una de ellas sí, estaba más chiquita, y la vi al final. Solamente la observé y ella dice, mamá, yo nada más te miré y con tu mirada fue suficiente. Dejé, abandoné la formación y me senté. Ya llegando a casa dije, pues es que no, hijo, eso no es correcto, porque finalmente es un hombre. O sea, fue todo lo que yo le dije. Eso, bueno, para mí en un momento pues sí Dios me dio discernimiento y eso sí dije, no, o sea, es un hombre común, X, porque que me firme, pues la palabra de Dios es suficiente. Y hasta ahí. Entonces pienso yo que también a veces hay esos errores de idolatría, que aunque nosotros no nos damos a veces cuenta, porque pues, nos damos así vulgarmente. Mi papá me enseñó a la voz de la tambora, decía él, siempre me enseñaba, no te vayas a la voz de todo, la voz del pueblo. Ajá. Entonces nada más era pues no, sí, de hecho, y pues así como usted comenta, ha sido dentro de las mismas propias iglesias, ¿no? Sí, y pues sí, por eso es de que es importante ver esos detalles, ¿no? Ver esos detalles, son importantes repasarlos, son importantes entenderlos, son importantes hablarlos con claridad para que podamos aprender, porque podemos estar haciendo cosas que no estamos enterados de que estamos haciendo mal, ¿sí? Y recordemos qué es lo que dice en Timoteo, la Biblia de Dios nos enseña lo que estamos haciendo mal en nuestra vida y nos corrige y nos enseña y nos exhorta a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, es importante. Entonces, estos temas siempre van a ser actuales, la palabra de Dios siempre va a ser actual, pero no la podemos tomar como ese objeto. O sea, entonces a mí, ¿qué me dirían? Toda rayada, toda... pues, no honras tu Biblia, ¿no? O sea, no, pues es mi herramienta, ¿no? O sea, disfrutarla. A veces sí yo veo que algunos, bueno, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero están así y le doblan así todo. A veces digo, "Ay", así hacen la Biblia, pero bueno, qué bueno que su Biblia aguanta, ¿verdad? Eso, pero yo no haría eso con la mía, ¿no? Pero es ese cuidado, pero un cuidado, como equilibrado. O sea, lógicamente no consideramos la Biblia como cualquier literatura, sino es la palabra de Dios, ¿sí? Y la consideramos como tal. Pero qué interesante. ¿Somos más obedientes al obedecerla que al cuidar si se me raspó de aquí? ¿Qué le gustará más a Dios? ¿Que la vivamos o que la cuidemos de que, ay, es que se le raspó acá, ay, es que no la puedes subrayar no, ¿cómo? Estás rayando la palabra de Dios. No, ¿sí?
es un mal concepto que se tiene referente a la Biblia y referente a muchas cosas, porque también mucha gente que confía que muchas veces en los pastores y a una idolatría hacia los pastores, hacia los músicos, hacia tal hermanito, o sea, hacia tal diácono, hacia tal pastor. No, es que ellos son los que dicen, y lo dijo y es la verdad, y dicen, y lo que dice él es verdad. No, hay que, todo lo que escuchemos referente a temas bíblicos, lo tenemos que comprobar y confrontar con la misma palabra. Si no, estamos cayendo en idolatría y eso es un acto, es un pecado que Dios siempre ha reprobado y reprobará. Ya vimos en Apocalipsis, y aún los que adoran imágenes serán lanzados al lago de fuego. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. Adelante. Así es. Nada. Solamente Dios, ni ángeles, ni guadalupes, ni vírgenes, ni apóstoles, ni santos, solamente Dios. En alguna enseñanza, un llamado pastor, bueno, llegó a decir que era una, ¿cómo decía? Una palabra de muchos ángeles, una legión de ángeles para ti y pelear por ellos. Pero todavía porque ajá, bueno, esos pastores que hablan de la guerra espiritual, nada que ver. Nada que ver. Nada. Pues, ¿qué fue lo que vimos? O sea, referente a eso de los ángeles. O sea, hay muchos, digo, si en el tiempo de Pablo, aquí en Colosas, les está diciendo es de ese cuidado de la adoración a los ángeles, ¿qué es lo que están haciendo hoy en la actualidad? Como el comentario que usted me dice, están cayendo en eso. ¿Sí? Todo eso de guerra espiritual es eso, esas cosas espirituales de ángeles, peleas, luchas, y yo declaro un vallado de ángeles acá. ¿Sí? Eso es que el de yo declaro un vallado de ángeles y que no, ¿dónde se está depositando la confianza? Y eso es confiar, y el confiar es ¿qué? Idolatría. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.